Teseo, Ariadna y el Minotauro, adaptación de Graciela Montes. Teseo era el hijo único de Egeo, el rey de Atenas, y sobre todo era un gran héroe, uno de los héroes más famosos que tuvieron los griegos. Como todos los héroes, Teseo tuvo muchas aventuras y corrió terribles peligros. Mató gigantes, bestias salvajes y bandidos terribles, y hasta, según se cuenta, bajó al Hades, el infierno griego, y regresó luego a vivir entre los hombres. Pero de todas las grandes aventuras de Teseo, ninguna es tan maravillosa como la de su lucha contra el Minotauro. El asunto del Minotauro había comenzado unos 20 años antes de que Teseo naciera, cuando el hijo de Minos, el rey de Creta, fue asesinado en las montañas cercanas a la ciudad de Atenas. Desesperado por la muerte de su hijo, enloquecido y furioso, el rey Minos declaró una guerra sin cuartel a los atenienses y durante años los persiguió de todas las formas posibles con sus tropas. No había día en que no hubiese alguna escaramuza. Los atenienses vivían aterrados y ya no podían ocuparse más de sus cultivos ni de los asuntos políticos de la ciudad. Para colmo, los propios dioses del Olimpo se habían enojado por el injusto asesinato del muchacho de Creta y colaboraban con Minos, mandando sobre Atenas sequías, pésimas cosechas y toda clase de enfermedades. Era intolerable. La bella ciudad de Atenas languidecía. Los hombres caían muertos o heridos. Las mujeres vestían de luto. Los chicos se quejaban de hambre y los campos se achicharraban al sol. Los griegos, siempre que estaban pasando por momentos difíciles, iban a consultar al oráculo. El oráculo era un santuario consagrado a algún dios, donde sentada en un banco de 3 patas, una mujer, la pitonisa, hablaba directamente con los dioses y los consultaba acerca de los problemas de los mortales. El oráculo más famoso de toda Grecia era el de la ciudad de Delfos. Estaba consagrado a Apolo, el dios del sol. Los atenienses mandaron una delegación a Delfos para consultar de qué modo se podría acabar con la desolación y la guerra. La pitonisa los escuchó, consultó con Apolo y después les comunicó lo que el dios le había dicho. Si conseguían que Minos, el rey de Creta, los perdonase, también los dioses los iban a perdonar. Entonces hubo que mandar otra delegación, esta vez a Creta, para parlamentar con el furioso rey Minos. Iban a decirle que los atenienses estaban cansados de esa larga guerra y le preguntaban qué condiciones pondría para firmar la paz. El rey Minos dudó un rato y luego les dijo a los embajadores que necesitaba un tiempito para reflexionar. Pasaron 5 meses. Entonces, Minos mandó llamar a los atenienses y les dijo que estaba dispuesto a abandonar la lucha siempre y cuando los atenienses se comprometiesen a mandarle, cada 9 años, un contingente de 7 muchachos y 7 muchachas, todos fuertes, sanos y hermosos. ¿Para qué 7 muchachos y 7 muchachas, todos fuertes, sanos y hermosos?, preguntaron intrigados los atenienses. Porque el Minotauro quiere que sean 7 y 7 y que todos sean fuertes, sanos y hermosos. ¿Y se puede saber quién es el Minotauro?, preguntó un ateniense más valiente que otros. Y ahí fue cuando los atenienses se enteraron de lo que el rey Minos les tenía reservado. Había tardado tanto en darles una respuesta porque, durante todo ese tiempo, había estado preparando todo lo necesario para castigar a los atenienses y vengar la muerte de su hijo. Le había pedido a Dédalo, un gran artista de la época, que le construyera un palacio enorme, lleno de recovecos, del que nadie pudiese volver a salir. En el centro de ese palacio viviría el Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro, feroz y devorador, que cada 9 años destriparía con sus cuernos a los muchachos y a las muchachas atenienses. Los atenienses sabían que Minos era implacable,
pero no habían esperado una condición de paz tan monstruosa. Sin embargo, debían aceptar. De otro modo, Atenas terminaría arrasada. Ese mismo año, en un barco de velas negras, partieron 7 muchachos y 7 muchachas, todos fuertes, sanos y hermosos, rumbo a la isla de Creta, y los atenienses los lloraron en la costa. Y 9 años después, otros 7 muchachos y otras 7 muchachas partieron en un barco de velas negras. Y pasaron otros 9 años. Ya llegaba la primavera y los atenienses sabían que en cualquier momento llegarían desde Creta los embajadores a reclamar el tributo. Se hizo el sorteo para ver quiénes serían los desgraciados que morirían entre los cuernos del Minotauro. 7 muchachas fueron sorteadas, todas fuertes, sanas y hermosas, y sus padres, llorando desconsoladamente, comenzaron a despedirse de ellas. Cuando llegó el momento de sortear a los muchachos, hubo algunos atenienses que comenzaron a murmurar en contra del rey. Egeo nos manda a sortear a nuestros hijos, decían, pero se cuida muy bien de que el suyo intervenga en el sorteo. Teseo, el hijo de Egeo, los oyó murmurar, y como era tan valiente y tan dispuesto a emprender aventuras, le pidió a su padre que lo enviase a él, junto con otros 6 muchachos, al palacio de Minos. Pero, Teseo, protestó Egeo, vos sos mi único hijo. Voy a volver, papá, dijo Teseo. Voy a derrotar al Minotauro. Todos los atenienses comentaban la valentía de Teseo y se acordaban de otras aventuras que había tenido. Un día de cielo muy azul, el barco de las velas negras zarpó rumbo a Creta con 7 muchachas llorosas, 6 muchachos preocupados y un Teseo que, con las cejas fruncidas y el ánimo decidido, iba a enfrentarse con el monstruo de Creta. Al llegar a Creta, los pobres jóvenes atenienses comenzaron a enterarse mejor de la desgracia que los aguardaba. El palacio que había mandado construir el rey Minos tenía un nombre, el laberinto. Dédalo, su ingenioso arquitecto, lo había diseñado de tal manera que había una cantidad infinita de pasillos y corredores sinuosos que doblaban a veces hacia la derecha, otras hacia la izquierda, que terminaban retrocediendo, se bifurcaban. Los que entraban al laberinto podían pasarse días y más días tratando de encontrar la salida, pero no lo lograban. De un corredor pasaban a otro, daban vueltas en redondo, volvían a pisar sus propias huellas y se perdían irremediablemente. Y, mientras tanto, el Minotauro, sediento de sangre, los aguardaba en el centro, donde tarde o temprano terminaban desembocando. Tan horrible era el suplicio que el propio Teseo, que era tan animoso, empezó a pensar que tal vez esa fuese su última aventura, y tal vez lo hubiese sido de no haber estado por ahí una muchacha bella y tímida, Ariadna. Ariadna era la hija del rey Minos, y como todos los cretenses, le tenía bastante rabia a los atenienses por lo que le habían hecho a su hermano. Sin embargo, cuando vio a esos pobres muchachos y a esas pobres chicas, que tenían más o menos su edad y que lloraban desesperados por la suerte que les esperaba, y sobre todo cuando vio a ese muchacho más alto y más grande que los demás y tan hermoso, que no pedía perdón ni lloraba, sino que miraba de frente a los cretenses con las cejas fruncidas, Ariadna sintió que el corazón se le entibiaba con la pena y también con el amor que empezaba a sentir por Teseo, el ateniense orgulloso y valiente. También Teseo vio a la tímida muchacha que lo miraba con grandes ojos negros desde la puerta de su enemigo. El rey Minos mandó que alojaran a las víctimas en el palacio. Al día siguiente se haría el sacrificio. Esa noche, cuando la luna estaba alta, Ariadna, la tímida y dulce Ariadna, se armó de coraje y buscó en las habitaciones del palacio de su padre hasta dar con Teseo.
Teseo miraba la luna desde la ventana. «Extranjero», dijo Ariadna en voz muy baja, acercándose. «Extranjero, no quiero que te mueras». «Tampoco yo quiero morir», dijo Teseo. «Yo quiero pelear. Yo quiero matar al Minotauro. Pero dicen que el Minotauro es feroz y que el laberinto es infinito. Dicen que nadie volvió a salir vivo de ese horrible palacio». «Es cierto», dijo Ariadna. «El Minotauro es feroz y el laberinto es infinito. Pero hay un modo de encontrar la salida». Ariadna le mostró entonces su arma secreta, un ovillo de hilo sedoso y fino. «Con esto podrás salir del laberinto. Alcanza con que ates la punta de este ovillo a una saliente de las paredes de roca de los infinitos pasillos. Después tenés que ir desovillando el hilo. Para volver bastará con que vayas rehaciendo el ovillo». «Me diste el arma para derrotar al laberinto. Hermosa cretense, ¿con qué arma voy a derrotar al Minotauro?», preguntó Teseo. Entonces Ariadna le entregó una refulgente espada. «Esta espada matará al Minotauro», le dijo Ariadna. Teseo entonces sonrió una gran sonrisa. Se sentía seguro y con ganas de iniciar el combate. Al día siguiente, cuando apenas el sol empezaba a salir del horizonte, los atenienses fueron llevados a la entrada del laberinto. Los muchachos y las muchachas lloraban, abrazándose unos a otros. Teseo, que no había querido contarles nada de lo sucedido durante su entrevista secreta con Ariadna, escondía el ovillo de hilo y la espada brillante entre sus ropas. «¡Minotauro!», gritó el rey Minos desde la puerta del laberinto. «Acá te mandamos nuestra ofrenda, 7 muchachos y 7 muchachas de Atenas, todos fuertes, sanos y hermosos». Desde el fondo del laberinto un largo y sonoro mugido le respondió. Entraron al laberinto. Cuando apenas habían avanzado unos metros, Teseo les pidió a sus compañeros que se mantuvieran juntos y que avanzaran detrás de él, que no tuvieran miedo, que iban a salvarse. Entonces ató la punta del ovillo de Ariadna a una pequeña saliente de roca y comenzó a avanzar. Se movían en tinieblas, casi a tientas, por corredores muy estrechos, flanqueados por paredes altas, húmedas y negras, en las que crecían algunos manchones de musgo. Había cientos, miles de pasillos que se cruzaban, se bifurcaban, torcían hacia un lado y hacia otro, y de pronto terminaban en una pared sin salida. A lo lejos, cada vez más nítido, rítmico y pausado, se oía el mugido del Minotauro. Teseo avanzaba cauteloso, sin soltar el hilo de Ariadna con su mano izquierda y aferrando con la derecha la espada brillante. El mugido del Minotauro hacía retumbar las paredes. Los muchachos escudriñaban con ojos de miedo la oscuridad. Detrás de cada curva esperaban encontrar al monstruo. Torcieron bruscamente hacia la izquierda y de pronto la penumbra del laberinto se convirtió en la luz muy intensa de una mañana soleada. Habían llegado al centro. De pie, bañado por la luz del sol, estaba el Minotauro, moviendo la cabeza hacia un lado y hacia otro, preparándose para embestir con sus temibles cuernos. Desde la punta de los pies hasta el cuello, era solo un hombre grande y fornido, con los músculos tensos, bañados en sudor. Pero lo que verdaderamente espantó a los atenienses fue su gran cabeza de toro, con gruesas narices, ojos crueles y diminutos, labios gruesos, de los que emanaba un hilo de baba, y una imponente corona de cuernos largos y filosos como sables. Teseo se paró en seco. Los muchachos y las chicas cerraron los ojos para no ver esa figura monstruosa, y se taparon los oídos para no oír sus mugidos de amenaza. «Quédense aquí, junto al ovillo», les dijo Teseo. «El ovillo es lo principal.
Los muchachos se quedaron amontonados junto al último pasillo, aferrados al ovillo, y Teseo avanzó hacia el monstruo con la espada en la mano. El Minotauro lo miró con curiosidad. Parecía intrigado por esta víctima rebelde, que le hacía frente, tan diferente de los muchachos que había despedazado 9 años atrás. Se quedaron los dos quietos, silenciosos, midiéndose con la mirada. Después, los dos a un tiempo empezaron a desplazarse en círculo, rodeándose uno al otro, buscando la oportunidad. De pronto, con un súbito impulso, el Minotauro bajó la cerviz y embistió bestialmente, pero Teseo vio venir el ataque y se echó rápidamente hacia un costado. Justo a tiempo, el afilado cuerno del Minotauro le arrancó un trozo de la túnica y le dejó un fino rasguño en las costillas. El hombre toro detuvo su carrera y mugió, furioso. No le gustaba que se le resistiesen. Entonces giró el cuerpo, buscó con los ojos al muchacho y, pateando con furia el suelo, volvió a embestir. Las muchachas comenzaron a gritar desesperadas cuando vieron al Minotauro avanzar con tanto ímpetu contra Teseo, levantando polvareda, y los 6 muchachos se adelantaron con el deseo de socorrer al amigo en peligro. Pero esta vez Teseo lo aguardaba con la espada alzada, en punta, preparada para clavarse en el grueso cuello del monstruo. Sin embargo, por un momento todo pareció perdido. Teseo retrocedió un paso y tropezó con una piedra. Cayó de espaldas al suelo. El Minotauro lo vio caído y atropelló hacia adelante, con los cuernos casi al ras del suelo, preparado para ensartar a la víctima. Pero Teseo fue más rápido. Tuvo un instante para arrodillarse y alzar la espada. Cuando el Minotauro, ciego en su atropellada, llegó junto a él, ahí estaba la espada brillante, que se clavó profunda en la cerviz. El monstruo cayó al suelo, rodando en su sangre y mugiendo sus restos de vida. Un minuto después, todo se había aquietado. El polvo se había posado nuevamente sobre el suelo, y en lugar de gritos y mugidos, solo había silencio en el aire. «Volvamos», dijo Teseo luego de echarle una última ojeada al monstruo, y arrancando la espada sangrienta que seguía clavada en su cuello. Entonces tomó el ovillo, y lenta y cuidadosamente lo fue ovillando de nuevo, por pasillos y corredores tenebrosos, hasta acercarse a la salida del laberinto. Cuando estuvieron a pocos metros de la salida y vieron a lo lejos la luz del día, Teseo les mandó a todos guardar silencio y sentarse a esperar hasta que se hiciera la noche y los alrededores quedaran vacíos de cretenses. Sentados uno junto a otro, los muchachos esperaron a que cayera el sol. Poco a poco la oscuridad se fue haciendo más densa y ya dejaron de oírse las voces de los cretenses, que, seguros de que los atenienses habían muerto entre los cuernos del toro, volvían a sus casas haciendo comentarios. Cuando estuvo bien seguro de que no había peligro, Teseo terminó de ovillar el hilo y volvió a salir al aire libre. Era el primer hombre que había podido desandar el laberinto. Miró a su alrededor y se sobresaltó. Cerca de la entrada, junto al tronco de un árbol, había una figura blanca. Alarmado, Teseo echó mano a la espada. Tal vez los cretenses habían dejado un guardia apostado. Pero en eso se oyó una voz tímida. «Soy yo, Teseo». Era Ariadna. «Ariadna, te quiero mucho, Ariadna», dijo Teseo, abrazándola y devolviéndole el ovillo de hilo, bien enrollado. «Ariadna, ¿no querés venir conmigo a Atenas?» «Sí que quiero», dijo Ariadna, y sonrió tanto que la cara le brilló como una luna.
Caminando en la noche luminosa de Creta, los atenienses avanzaron hasta la costa, donde un barco de velas negras los estaba esperando. Y así terminó la bella historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro.